juicio de amparo. El juicio de amparo, efectivamente, tenemos la falsa percepción que el juicio de amparo luego es como una varita mágica. En un lenguaje muy coloquial, cualquier persona dice que ya pronuncié mi amparo, voy a sacar un amparo, me sacan un amparo. Me voy a amparar, ¿no? Me voy a amparar. Para todo, cualquier cosa. Sí, cuando en realidad el juicio de amparo como tal no es más que un medio de control constitucional. Nuestro medio de control es el más fuerte o el más importante que tenemos en nuestra vida jurídica en México. Es decir, es el medio jurídico en virtud del cual, cuando sentimos que se nos son violados derechos fundamentales hoy derechos humanos antes de garantías individuales, podemos acudir a este juicio. Pero el juicio como tal, ¿por qué juicio? Juicio porque tiene etapas procesales o procedimentales, en virtud del cual tenemos que probar que ese derecho que nos fue violado está fuera del marco de la ley para que se nos pueda conceder un amparo. O sea, en términos más coloquiales, más precisos, se requiere agotar ciertos medios procesales para el efecto de que un juez federal determine que alguna autoridad de cualquier índole nos violó garantías individuales, conforme a la ley, pero en contra de derechos humanos o derechos fundamentales. Es un tema técnicamente jurídico, pero sí es importante que su auditorio tenga, en la medida de lo posible, lo más preciso, bueno, ¿qué es el amparo? ¿Cuándo tengo derecho a probar mi juicio de amparo? Un juicio de amparo se puede presentar ante un juicio propiamente dicho. Podemos tener un juicio civil y sentimos que el juez se excedió en algún acto que él emitió y que nos está perjudicando. Y a lo mejor no tenemos medios ordinarios, o sea, medios que nos da la ley secundaria para resolvernos. Entonces, contamos con el juicio de garantías o juicio de amparo. Existen dos tipos de juicios de amparo, el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo indirecto, como lo acabo de decir, contra actos que vulneran nuestros derechos fundamentales. Igualmente el amparo directo nada más que cuando hay una sentencia que determina un juicio, o sea, que pone fin a un juicio, es la última instancia que tenemos, un amparo directo. ¿Quién conoce del amparo? Autoridades federales, ya no jueces del distrito, jueces no del Estado. ¿Quién lo regula o cómo está fundamentado? ¿Quién lo organiza? Nuestra Constitución, en sus artículos, que cada artículo va a tener una ley reglamentaria. Esta ley de amparo, que reglamenta, es reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Entonces, hay una ley como tal, como un código civil, como hay una ley de amparo, que tiene todas las etapas procesales que debemos agotar durante ese juicio. ¿Ante quién lo promovemos? Bueno, tu pregunta, ¿quién lo reglamenta? Son jueces de distrito, jueces federales, jueces que no tienen nada que ver con los jueces del foro común o del Estado. Por eso es una instancia en la cual el ciudadano puede encontrar la certeza de que le va a ser en un momento reparado el daño que le fue causado mediante el acto de autoridad judicial administrativa. Es un medio, un mecanismo, el más importante que tenemos, que controla, medio de control constitucional, o sea, que controla el actuar de la autoridad en específico. No todo es amparo. Si nuestra ley ordinaria, es decir, estamos en un juicio, vamos a hablar de un divorcio, para que seamos más explícitos. Dentro de la cuestión procedimental del divorcio existen medios ordinarios, como son recursos de reclamación, algo que el juez no siente que te está violando tu juicio. Entonces tú vas a un medio ordinario que el Código Procesal Civil tiene. Ahí hay un recurso que se llama reclamación, en otros juicios hay quejas, pero cuando agotas esos recursos o no los hay, puedes mover tu juicio de amparo, juicio de garantía. Yo quiero, para ser más explícito, porque sí es un tema técnico, podemos proponer ejemplos de materia penal, que es lo que más se da. Lo que más uno se puede amparar el amparo ante personas o ante instituciones. Sí, puede ser. Sí, exactamente. Sí, para ejemplificar mejor y que bueno para abundar, efectivamente el amparo es contra actos de autoridad que consideramos que vulneran o violan nuestros derechos fundamentales. O sea, el amparo va única y exclusivamente contra actos de autoridad. Pero, abogado, ¿qué pasa cuando alguna persona que está ilícitamente peleando, por ejemplo, un predio? Entonces, esta persona está amparada. Nosotros queremos proceder legal, pero no lo podemos hacer porque
porque está ante juicio de amparo. ¿Qué hacemos ante ello? Sí, mire, dentro de las etapas que tiene, o dentro de los mecanismos que contempla el juicio de amparo o juicio de garantías, hay una etapa que se denomina incidente de suspensión del acto. Cuando tú promueves tu juicio de amparo, hay ciertos actos que la misma ley te permite que se suspendan. Propiamente sí, literalmente como dice la palabra suspender. Es decir, que las cosas se mantengan en el estado que están hasta tanto cuanto no se los haga el amparo. Entonces, yo quisiera que en un ejemplo penal, supongamos que, bueno, un servidor comete un delito de fraude, exactamente, tú me denuncias ante el Ministerio Público. El Ministerio Público determina que existe efectivamente el cuerpo del delito y mi probable responsabilidad. Esa denuncia se consigue ante un juez de lo penal. El juez de lo penal es un juez del Estado. El juez determina y valora lo que le aporta el Ministerio Público y dice, ok, efectivamente, Porfirio Ramírez Mendoza es presunto responsable del delito de fraude en agravio de Paola. Entonces el juez tiene una orden de aprehensión. Entonces yo ya presumo que tú ya me denunciaste por ese delito y que posiblemente tengo una orden de aprehensión. Entonces yo puedo promover un juicio de amparo y en ese juicio de amparo le pido al juez federal que me dé la suspensión del acto, porque yo considero que no cometí ningún delito, que a lo mejor fue una cuestión mercantil, tú ya me denunciaste de fraude. Entonces el juez federal otorga una suspensión, y esa suspensión se la da fijándose en una garantía por el posible detrimento que le pueda causar, en este caso, al acudir al juicio de garantías, y que no sea grave mi conducta, que no es un delito grave. En este caso el fraude no es grave, entonces me otorga una suspensión y yo le puedo enfrentar el proceso fuera de la cárcel, como tal, le puedo defender. Pero, perdón, abogado, ¿y qué pasa si, por ejemplo, ese amparo tú vas con el juez de distrito y que te otorga eso, haces un amparo porque crees que yo te estoy denunciando por fraude, ¿no? Y es por la vía mercantil. Y a lo mejor yo te denuncié o te demandé, pero por la vía civil, ¿no? O mercantil, bueno, no mercantil, fiscal. No aplica. No, sí. O sea, te proteges contra todo, ¿no? Claro, o sea, yo tengo la idea que posiblemente ya se me dio una orden de aprehensión por algún delito que cometí. Por el que sea, no importa. Entonces yo le pido al juez que de los 9 juzgados penales que hay en Puebla, jueces del Estado, presumo que nos pueden detener por algo que yo no cometí. El juez de primera instancia te otorga una suspensión y que te dice, siempre y cuando tu delito no sea grave, o sea, tu conducta no sea grave, hay un apartado en el Código Penal del delito grave, te otorga una suspensión, porque lo más preciado que cuida nuestra Constitución es la vida y la libertad. Entonces por eso dice, presumo y creo esto en lo que le pido a los 9 jueces de lo penal, un informe que se llama previo, para ver si efectivamente tienes una presión. Si en ese informe previo los 9 jueces penales dicen, no, pues no hay ningún acto en contra de Porfirio que lo hayan denunciado, el juicio queda sin materia, se le llama sobrecimiento. Lo quiero sobreseer porque no tiene materia, pero vamos a pensar que los 9 jueces efectivamente no tienen una orden en contra mía porque si me denunciaste, entonces el juez, vamos a hablar de cuarto penal, sabe que el juez, sí, efectivamente, hay una denuncia y una orden de aprehensión, o fue la denuncia de Paola Paz, y sí, efectivamente existe el acto reclamado. Entonces ya empieza el juicio como tal. Yo voy a atacar que esa denuncia está mal integrada, que está mal el acto. Se tiene que hacer una investigación, supongo, y antes de emitir este juicio. No, tú acudes como tal. Entonces, es que, como es lo más preciado son las garantías o los derechos que tenemos, por eso tiene muchas prerrogativas. Obviamente sí tiene mucho tecnicismo, pero bueno, en el mismo ejemplo, para dar la idea, ya el juez del Cuarto Penal dice efectivamente hay una orden de aprehensión en contra de Porfirio Ramírez por el delito de fraude. Una vez que emite esta información, bueno, pues entonces ya hay un periodo de pruebas para que tú demuestres que no cometiste el delito y al final del camino para llegar a decir la justicia de la Unión está para proteger. Es decir, no estuvo bien el acto de autoridad, no estuvo fundado, no estuvo motivado, no estuvo razonado para que me explique y por lo tanto te dan tu amparo. Entonces con eso efectivamente ya no puede ser aprendido y cuando ya tiene un juicio de amparo ya no procede. Ya no procede porque a lo mejor el amparo es para fondo y efectivamente no existe el delito. Pues es importante, pero no, sí, muy interesante, no como varita mágica, porque no es así, ya tengo, voy a sacar mi amparo, no. Voy a probar mi juicio de amparo porque el acto de autoridad siento que le está vulnerando mis garantías, pero tiene etapas procedimentales.
tiene problemas, Sí, todos hay audiencias. sus procesos y todo lo No es cual tan fácil, ¿no? exacto, no es libreta mágica ni es algo tan sencillo, sin embargo es una instancia a la que podemos acudir, vaya, Sí, ese es el tener plan. derecho. Exactamente, es el mecanismo más alto que tenemos para poder defender nuestros derechos. Es un juez de distrito, de ahí con el magistrados federales, y la última instancia, bueno, en nuestra vía es la Suprema Corte de la Nación, que ya es el órgano máximo del Poder Judicial Federal. Pues sin duda un tema interesante, y es bueno, es adecuado tocarlo para que conozcamos un poquito más. Te agradecemos mucho, abogado Porfirio Ramírez Mendoza, por venir a comentarnos este tipo de instancias, ¿no? De mecanismos que a veces oímos muy frecuentemente, pero no sabemos bien a bien qué son, para qué son, y cómo aplicarlo. cómo lo vamos a No, aplicar. y quisiera hacerlo más explícito Sí. para poderme expresar lo mejor posible al auditorio. Bueno, hay cosas que sí son muy técnicas, que Porque pueden pues, llevar es muy técnica. muy técnicas, pero bueno, Te estamos en la agradecemos orden, ¿eh? mucho. Sí, Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Pues nos hacemos una pausa, ¿te parece, Gaby? Es muy breve, señora, señor, ya regresamos.